Muy buenas tardes, noches, días. Nos encontramos en el tema sucesiones de números decimales y fraccionarios, un tema que ya tenemos bastante reconocido, ya que las sucesiones es un procedimiento matemático que ya tenemos facilidad de realizarlo, ya que si estamos trabajando con sucesiones de menor a mayor, o sea, ascendentes, o de mayor a menor, o sea, descendentes, simplemente vamos a hacer una resta entre dos cantidades que estén juntas y ahí vamos a encontrar lo cual es la diferencia. En cambio, cuando son sucesiones geométricas, son aquellas que se multiplican, como un 2 por 2 son 4, por 2 8, por 2 16, por 2 32, por 2 64, etcétera, ¿no? En vez de resolverse con una suma o una resta, se resuelven con una multiplicación o división, ¿sí? Muy bien, pero antes de eso, los quiero invitar a que entren a su plataforma y trabajen con el espacio que llamado sube y baja, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a estudiar un poquito sobre el tema para que puedan realizar sus actividades. Muy bien. Aquí tenemos en nuestra espacio de comprendo que nos explica que las sucesiones o progresiones aritméticas se forman con elementos ordenados según una regla. Pueden crecer o decrecer de manera constante. Hay que recordar que hay dos sucesiones distintas, las aritméticas y las geométricas. Primero vamos a hablar de las aritméticas, que viene siendo este espacio que tenemos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice, puedes hacer progresiones con números decimales o fraccionarios. Por ejemplo, en vez de hacerlas, en pocas palabras nos están invitando, en vez de hacerlas de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 15 en 15, etcétera, con números enteros nos están diciendo con decimales o fracciones, que literalmente es lo mismo. Por ejemplo, aquí nos muestran que es un medio, dos medios, tres medios, cuatro medios. En pocas palabras, se está yendo de medio en medio. Pero si lo traduces esta fracción a decimal, sería 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, etcétera, ¿no? Y así consecutivamente. En pocas palabras, estas sucesiones se resuelven con una suma o una resta, ¿verdad? Por ejemplo, esta que tenemos aquí, en vez de números, figuras. Tenemos medio cuadrito, dos cuadritos enteros, tres cuadritos y medio, cinco cuadritos. Quiere decir que esta sucesión, si yo hago una resta de esta cantidad a esta, me va a quedar un cuadrito y la mitad de otro. Entonces quiere decir que la sucesión se van sumando un cuadrito y medio, un cuadrito y medio, un cuadrito y medio, un cuadrito y medio, ¿verdad? Y así consecutivamente. En cambio, estas son las sucesiones aritméticas que se resuelven suma y resta. En cambio, las progresiones geométricas son aquellas que se resuelven multiplicando o dividiendo, ¿sí? Por ejemplo, la regla para generar sucesiones ascendentes o descendentes es la misma entre elementos contiguos. Así que puedes detectar elementos faltantes o incorrectos tomando la regla y aplicándola a cada pareja de elementos. Esta explicación está un poquito así como que elevada, ¿verdad? Nos podemos bajar un poquito y entenderlo mejor. Simplemente, si yo tengo una sucesión, y tengo dos cantidades juntas, voy a buscar qué número multiplicado o dividido entre ese número me va a dar el que sigue. Si me lo da multiplicando, quiere decir que cada número se irá multiplicando por ese resultado para continuar con esa sucesión. Si se hace dividiendo, quiere decir que es descendente, ¿verdad? Que va de mayor a menor. Entonces nada más, ¿qué número dividido entre el primer dígito me da el que sigue? Y el que sigue dividido entre el mismo, dividido entre el mismo y dividido entre el mismo y así consecutivamente. En pocas palabras, para resumir, las progresiones aritméticas son a través de una suma y encontrar la diferencia se hace una resta entre el segundo y la primera cantidad, ¿sí? Claro, si es de menor a mayor, pero si es de mayor a menor, entonces este se le resta al que está atrás y esa diferencia se irá haciendo. En cambio, cuando son geométricas, simplemente es lo mismo pero multiplicando, ¿no? O dividiendo. Si es de menor a mayor, número multiplicado por este que me dé el segundo. Y ese mismo por el mismo. Y así consecutivamente. Si es al revés, si es de mayor a menor,
Entonces dividiendo número dividido entre el primero que me dé el segundo y así consecutivamente, ¿verdad? Espero les sea de mucha utilidad. Ya podemos realizar nuestras actividades, nuestro espacio de comprensión, la primera. Reconocer aquí cuáles son aritméticas, geométricas o según la lectura, al parecer, para que lean bien. Después vamos a realizar secuencias. Vean, aquí tenemos una diferencia. Una sucesión aritmética crece 2.5 cada vez. Aritmética quiere decir que se van sumando o restando. ¿Sí? Una progresión aritmética igual, sumando o restando. Si dice geométrica es multiplicando, ¿verdad? El verdadero y falso sobre las características de la misma. Y ya por último, hacen su actividad de manera libre. Espero les sea de mucha utilidad y que les vaya muy bien.